manera que en esencia pues nosotros damos inicio a un esquema de programación concurrente. Eso es programación multihilos o multihebras. Quiere decir que nosotros en la vida real, sobre todo las damas, están acostumbradas a hacer más de una tarea de manera simultánea, de tal manera que podemos estar pensando una cosa, pues, y evidentemente ir programando cuáles son las distintas actividades que vamos a ir haciendo. Por ejemplo, digamos que de cierta forma nosotros podemos estar respirando y evidentemente también estamos pensando todo lo que tenemos que decir para convencerlos a ustedes en que en este sentido pues vamos a iniciar una fase de vital importancia, sobre todo desde el punto de vista de programación, porque nos permite diseñar operaciones que en el tiempo pueden considerarse de manera permanente. Entonces eso, visto desde el punto de vista de las estructuras que nosotros manejamos, significa diseñar operaciones dentro de las cuales están involucradas ciclos que pudieran ser manejados como ciclos infinitos, y que en ese sentido esos ciclos pues de cierta forma tendremos nosotros la responsabilidad de configurarlo apropiadamente para evitar a toda costa procesos como equipos bloqueados o que se cuelgue un programa, etcétera, ¿okay? Entonces en ese sentido me voy a permitir, como les decía, compartir pantalla y arrancar con la actividad prevista para el día de hoy, ¿okay? En este sentido, digamos que lo que queremos nosotros como actividad es, se los planteaba ya, digamos, en el apartado introductorio, tiene que ver con procesamiento múltiple o programación concurrente. Significa hacer más de una actividad de manera simultánea, y esa actividad pues obviamente nosotros la tenemos que controlar a través de técnicas que dispone el lenguaje de programación para ello, ¿okay? Visto entonces que en la programación multihilos, cada uno de esos hilos se constituye pues como una unidad autónoma que controlaría un proceso específico. Para nosotros el hilo principal de ejecución es el método main que disponemos en toda clase que contiene, digamos, un método de prueba, y que en ese sentido ese hilo constituye el hilo principal del cual van a derivar otros subprocesos, y por eso es que nosotros lo definimos como operaciones multihebras, ¿ok? Entonces en ese sentido, el hecho de que esos mecanismos sean autónomos quiere decir que deben tener la capacidad o la posibilidad, dependiendo de lo que consideremos nosotros como programadores necesario, la posibilidad de incluir mecanismos para iniciar, detener, pausar y reanudar, ¿de acuerdo? Entonces en ese sentido, esos cuatro procesos evidentemente son los que van a determinar el control que como usuario podemos gestionar sobre algún programa que se esté ejecutando, ¿ok? Esos subprocesos deben tener la oportunidad también de ejecutar una porción de código y en un intervalo de tiempo estimado permitirle a otro subproceso que opere de forma simultánea también llevar a cabo la actividad que tenga prevista, ¿ok? Una de las aplicaciones más relevantes incluye las simulaciones en tiempo real. Eso obviamente lo que podemos nosotros desde el punto de vista de estructura, es decir, que esa simulación a tiempo real pues la podemos hacer con un ciclo infinito, y ese ciclo infinito pues obviamente bien configurado permitirá que otros procesos también se lleven a cabo de manera simultánea, ¿ok? Esas implementaciones se pueden hacer de dos maneras, muchachos, ¿ok? Y ya nos vamos a dar cuenta que esto no es nuevo, ¿ok? La primera es implementar la interfaz Runnable para crear objetos de la clase Thread, ¿ok? Es decir, aquí vemos dos cosas. La interfaz Runnable es una interfaz que tiene el método run, que evidentemente es el que permite la ejecución de ese subproceso, y ese método run está dentro de una de las características particulares de la clase Thread, es que justamente estaríamos sobrecargando el método run que tiene establecido, ¿ok? Entonces en ese sentido, obviamente al heredar también de la clase Thread, tenemos la posibilidad de crear hilos sin ningún problema. Entonces hasta el momento dos cosas. La primera de ellas, que es implementar la interfaz Runnable,
digamos que es la más utilizada, sobre todo con las estructuras, digamos, vigentes de programación concurrente, pero eso no significa que, digamos, heredar de la clase TREAD sea una posibilidad, digamos, establecida, ¿ok? Entonces, en ese sentido, me voy a tomar la libertad de mostrar un diagrama en donde, digamos, que se presentan los estados que pueden llevarse a cabo dentro de un hilo desde su nacimiento, que significa crear, digamos, el objeto asociado al esquema de programación concurrente, referido específicamente a un procedimiento en donde debe estar posibilitado el llamado al método estar, y por eso es que generalmente nosotros decimos, bueno, ahí existe una relación en donde, digamos, que nosotros podemos establecer que ese llamado al método estar es porque de alguna forma nosotros podemos construir ese componente y evidentemente iniciar su operación, ¿ok? Como les decía, existe un momento tecnológico o un cambio en el tiempo en donde nosotros pasamos de una posibilidad en donde se acostumbraba a usar, digamos, la clase TREAD, en donde el método pausar y reanudar sobre todo son métodos deprecated, ¿okay? O que están en desuso, y pues existe un cambio tecnológico que nos permite hacer lo mismo pero de otra manera, ¿ok? El detalle es que cuando este hilo se crea, nos permite llamar de alguna manera al método runable, es decir, al método run, que es el que permite la ejecución de ese subproceso, ¿ok? Si ese subproceso culmina, es decir, yo ejecuto todo lo que en el método run tengo establecido, se supone que luego de finalizar el método establecido, pues el hilo pasa a un estado de muerte, digamos, natural, por haber culminado la operación que tiene establecida, ¿ok? Sin embargo, aparecen algunos componentes adicionales dentro de la estructura. ¿Qué pasa, por ejemplo, si el hilo está bloqueado por algún proceso de espera del contexto sobre el cual estemos trabajando? Es decir, por ejemplo, si yo voy a leer de un archivo de datos, que el archivo esté disponible o que la información esté disponible, o si voy a accesar a una estructura de datos, por ejemplo, un vector o un ArrayList, evidentemente que la estructura yo tenga acceso digamos, a ese componente, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues existen tokens de bloqueos naturales que se producen sobre ciertas estructuras que evidentemente impiden que nosotros ejecutemos el método run porque estaríamos en un estado de bloqueo, ¿ok? En el momento en que la condición, digamos, el contexto o las variables de entorno cambien, pues entonces ese bloqueo se libera y nosotros podemos continuar con nuestro método run. Existe también la posibilidad, muchachos, como toda clase hereda de la clase padre de toda clase Java, que es la clase Object, pues entonces también tendremos la posibilidad de utilizar métodos para generar, digamos, una espera. Esa espera es a través de métodos específicos, ¿vale? En donde podemos llamar a notify all, wait y sleep, en donde digamos que nosotros podemos establecer justamente el tiempo de espera. Fíjense que entre estos dos, la única variante que va a existir es que el lapso de espera nosotros lo podemos tener medido. Entonces, en ese caso, pues nosotros podemos pasar a una espera producto de un sleep que nos mide una cantidad de minutos o de milésimas de segundo específicamente, que es lo que recibe el método, y con eso, pues, por ejemplo, si le pasamos 1000 milésimas de segundo, le estaría diciendo que va a dormir un segundo y luego va a reactivar nuevamente el método run. Y por último, una espera, pero en este caso es una espera controlada, en donde somos nosotros que, debido a ciertas condiciones de ejecución, pues tomemos la decisión de indicarle que debemos pasar a un estado de espera, y luego que esas condiciones cambien, puedo llamar al método notify y notify all para reanudar nuevamente la ejecución del programa, ¿ok?
La diferencia entre Notify y Notify All es que Notify pues trataría de, en todo caso, de invocar al funcionamiento de un hilo que haya sido puesto en reposo dentro de la estructura, evidentemente, del método y clase que nosotros estemos ejecutando, mientras que Notify All va a tratar de invocar cualquier hilo, evidentemente, que se encuentre activo dentro del programa que se esté ejecutando, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues digamos, la costumbre es llamar a Notify All, de tal manera que cualquier hilo que quiera tomar la posibilidad de ejecutar cierta parte de su código, pues evidentemente pueda realizarlo, ¿ok? Entonces esto es un diagramita que es muy sencillo en el sentido de que nos permite ilustrar que si el hilo culmina su ejecución, pues pasa a un estado de muerte. Obviamente no podemos volver a reactivar el hilo, ¿ok? Una vez que ha finalizado, pues lo que quedaría como alternativa sería crear un hilo nuevo totalmente con el operador new y obviamente reanudar parte de la actividad que él tendría que estar ejecutando. Entonces, hay bloqueos que ocurren de forma trivial, ¿vale? Evidentemente ya vamos a ver que existe la posibilidad de crear bloques sincronizados y que en ese sentido es el equivalente que nos permita atenderlos uno a uno por parte de ustedes. Si son 30 personas y yo tengo que atenderlas a todas, pues yo puedo decir los atiendo uno a uno. De tal manera que cada vez que esté atendiendo a uno, genera un bloqueo para el resto de ustedes, ¿de acuerdo? Eso lo podemos ver luego, evidentemente, en donde nosotros, por ejemplo, si estamos desarrollando parte del proceso y nosotros damos entre una actividad un receso, obviamente ese receso pudiera ser un sleep, en donde pasaríamos a un estado de reposo, pero es un reposo cronometrado, ¿ok? Entonces la idea es que a partir de esta lámina empecemos a ver cómo hacer para poder ahora, digamos, implementar desde el punto de vista de código operaciones que sean concurrentes, muchachos. Desde el punto de vista de programación gráfica, es una estructura que nos sirve a nosotros para aprovechar muchísimo. ¿Por qué? Porque nos permite desplazar componentes, moverlos o actualizar cálculos de forma permanente, evidentemente controlados dentro de un método run que sería el encargado de hacer todas esas operaciones, ¿ok? En la clase Treat, el método start es el que realiza el llamado al método run, ¿de acuerdo? Es decir, que evidentemente la idea es disponer de este método run dentro de la clase Treat. Les había dicho que existen algunos métodos que están en desuso, sobre todo el detener, el pausar y el reanudar, ¿ok? Entonces, en ese sentido, obviamente que estos tres estados entonces nos obligan a nosotros crear una forma de programar distinta y evidentemente tener algunas alternativas para controlar esos mismos procesos a través de parámetros, digamos, regulados dentro del propio programa, ¿ok? Fíjense que en la clase Treat tenemos también el método run, que les decía que es el fundamental para hacer un diseño concurrente, ¿ok? En ese sentido, nosotros podemos tener primero la estructura de una clase derivada de Treat, ¿de acuerdo? Es decir, por ejemplo, hilo extiende de Treat. La idea es que aquí dispongamos del método run. Evidentemente sabemos que la relación de herencia no siempre es una posibilidad y por eso es que existe, digamos, el mecanismo de la implementación de la interfaz runable y va a ser exactamente la misma estructura, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos que aprendernos nosotros para hacer un diseño concurrente, muchachos? A ver, yo les decía en la lámina anterior que los métodos stop, pausar y reanudar están en desuso. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a crear variables, en este caso son variables en el campo de datos de la clase hilo. Fíjense que son variables lógicas, ¿ok? En pausa y detenido. Y esas variables lógicas nos sirven para armar la estructura de un ciclo que es concurrente, ¿ok? Fíjense que el ciclo es mientras no esté detenido, es decir, que esta variable detenido tiene que estar inicializada en falso para que este ciclo pueda ingresar a su estructura.
fíjense que internamente dentro del ciclo tendríamos un bloque try-catch, que sería desde aquí hasta aquí, en donde este bloque try-catch lo que va a hacer es hacer un llamado a un avance del subproceso que tenemos que desarrollar siempre y cuando no esté pausado, y luego llamar al método sleep. Este caso es el que va a dormir 1000 milésimas de segundo, es decir, un segundo completo. ¿Por qué hace falta el try catch? Vamos, el método sleep genera excepciones, en este caso de tipo interruptive exception, es decir, cuando el hilo por algún motivo asociado al procesamiento, es decir, desde el punto de vista del sistema operativo o cualquier otro mecanismo, haya impedido que el hilo se ejecute y ocurra una interrupción abrupta del proceso, ¿ok? Entonces en ese momento el método sleep no pudiera ser llamado y generaría una excepción que nosotros tendríamos que manejar dentro del bloque que estoy apuntando con el, digamos por acá con el indicador, en donde sería qué hacemos si esa excepción es capturada, ¿ok? Fíjense lo importante de esta estructura, y es que dentro del if nosotros chequeamos que no esté en pausa, porque si está en pausa, lo único que vamos a hacer dentro de todo este proceso es dormir, ¿de acuerdo? Entonces, si usted no tiene que hacer nada y está en un proceso concurrente activo, pues entonces lo único que vamos a hacer es descansar, ¿ok? Entonces, en ese caso, muchachos, este llamado es obligatorio, y es obligatorio porque debemos permitir dentro de la estructura del método run que otros subprocesos se ejecuten y se lleven a cabo de manera natural, ¿ok? Ciertas aplicaciones, sobre todo en donde ustedes deban controlar, por ejemplo, cambios de velocidad, bien sea de un proyectil, de un balón o de cualquier componente que tenga que cambiar su velocidad, pues yo puedo jugar con el tiempo en el cual duerme. Entre más pequeño lo haga, pues entonces la actividad del método run va a ser mucho más acelerada y en ese sentido vamos a descansar menos, ¿ok? Pero es una estructura que está conformada por un ciclo mientras y por un bloque de decisiones listo para que nosotros podamos hacer, digamos, la programación de un esquema concurrente. Fíjense que ambas variables, tanto en pausa como detenido, en el constructor están inicializadas en falso, es decir, no está detenido significa que entra al ciclo, no está en pausa significa que entra al subproceso que tiene que desarrollar. Si en pausa cambia a verdadero, entonces no entro al bloque de decisiones, solo duermo. Y si detenido cambia a verdadero, salgo del mientras, finaliza el método run y el hilo se considera un hilo que pasa a un estado de muerte específica. Entonces, en ese sentido, digamos que vamos a ver ahora cómo crear objetos. Evidentemente, si nosotros hemos trabajado con la clase hilo, siendo hilo una estructura que heredó de Treat, pero la única importancia de esta relación de herencia, muchachos, es simplemente disponer del método run, es decir, que Treat implementó la interfaz runable, ¿de acuerdo? O runable en inglés, ¿vale? Entonces yo pudiera llamar al hilo uno de la forma antigua, y aquí por favor vamos a ver nosotros otra manera de ejecutarlo, sería hilo1.start, digamos la versión antigua que tendríamos para hacer el llamado de un hilo. Para modificar y reanudar un hilo, fíjense que yo puedo tomar la variable set en pausa, busco cuánto vale con el método get en pausa y lo que hago es cambiarlo con el operador not, de tal manera de que true pasa a false y false pasa a verdadero, ¿ok? Y con eso pues nosotros hacemos, digamos, el cambio respectivo. Ahora bien, muchachos, con respecto al método detener, vamos a verificar primero que el hilo no apunta a null, y si no apunta a null, pues nosotros activamos detenido en verdadero y hacemos que la referencia del hilo ahora apunte a null, indicando con esto que el hilo ha muerto, ¿ok? ¿Vamos bien hasta ahora, muchachos? Reanudando con la estructura, vamos a ver ahora qué pasa si en lugar de la relación de herencia tengo la implementación de la interfaz. Muchachos, la estructura es idéntica, ¿ok? Lo único es que aquí en el método constructor no llamo a super,
porque obviamente no estoy en una superconstrucción, estoy en una implementación, digamos, de una interfaz. Las variables características para controlar el método run, que son las dos variables lógicas, en pausa y detenido, vuelven a tomar partido en la misma estructura. Un ciclo mientras, que va a ser el ciclo externo, y un if, que va a ser controlado dentro de un bloque try-catch para el control de excepciones, ¿de acuerdo? Lo único, por favor, que quiero que tengan toda la atención requerida, es que acá estamos llamando a thread.sleep en lugar del llamado a sleep, digamos, específico, ¿no? ¿Por qué? Porque el método sleep es un método estático de la clase thread, ¿ok? Entonces, como yo no tengo la relación de herencia automática, sino que lo que hice fue implementar la interfaz runable, entonces el método sleep no lo tendremos disponible, muchachos, y lo que queda es, digamos, hacer el llamado a través del método estático de la clase thread, ¿ok? Pero el funcionamiento es el mismo. Aquí no cambia absolutamente nada desde el punto de vista funcional. Fíjense que si está en pausa, salgo del bloque de decisiones y lo único que hago es dormir. Si está activo en pausa, entonces ejecutaremos el proceso. Es decir, en pausa es falso y detenido es falso. De tal manera que si los dos son falsos, ingresa al mientras e ingresa al bloque de decisiones. Si en pausa es verdadero, entonces no entra al bloque de decisiones, lo único que hacemos es dormir. Y si ambos son verdaderos, sale del ciclo externo y evidentemente continúa con el resto de las instrucciones que el método run tenga. Si no hay ninguna otra, pues obviamente concluye el método run como método void y evidentemente se considera el hilo muerto, ¿ok? Para poder hacer que los hilos funcionen, fíjense que nosotros podemos crear un objeto hilo 1, pero también puedo crear un objeto de la clase thread pasándole como parámetro el objeto hilo 1. Fíjense que acá hilo 1 es un objeto que implementó runable y eso me permite crear objetos de la clase thread. Por la vía convencional, yo puedo hacer t.start y con eso, digamos, activar el hilo. Para pausar y reanudar, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Simplemente es get en pausa, con el operador de negación cambia de true a false y de false a true, de tal manera que si estaba pausado va a reanudar y si estaba en ejecución va a pasar a estado de pausa. Y por último, el detenido, digamos que preguntamos si no es igual a null, entonces lo detenemos y convertimos el hilo 1 en null para que sepamos nosotros que el hilo está en un estado evidentemente muerto, según lo que nosotros habíamos analizado dentro del diagrama. ¿Qué pasa de aquí en adelante, muchachos? A ver, nosotros de aquí en adelante lo que vamos a ver es lo siguiente, ¿sí? Vamos a ver como clases de alto nivel, es decir, este es el cambio tecnológico que yo les hacía referencia hace un tiempo en las láminas anteriores, en donde, digamos, esas clases de alto nivel construyen un pool de concurrencia, es decir, un pool significa la posibilidad de tener múltiples hilos de forma controlada, evidentemente operando de forma simultánea, ¿ok? Entonces aquí hay dos cosas que son importantes. Primero, la clase Executor Service está dentro del paquete Java Util Concurrent, ¿ok? En donde esta interfaz es la que nos permite gestionar los hilos a través de un objeto que se llama Executor, ¿ok? Ese objeto Executor acepta todos los objetos que hayan implementado la interfaz runable, es decir, o clases que implementaron runable o clases que heredaron de thread, ambas de manera simultánea, ¿ok? Ese objeto pues obtiene el grupo de hilos en el thread pool respectivo y es a través del método execute que él invoca la ejecución del método run que tenga la clase. Por ejemplo, en este caso, yo tengo una clase hilo extiende de jpanel y por haber gastado el cartucho de la relación de herencia, yo puedo implementar runable sin problema. Y como implementa runable, muchachos, yo puedo llamar al método execute y este sería el que pone en ejecución ese método run y hace que evidentemente nosotros lo tengamos activo dentro de lo que sería el pool de conexiones, ¿ok? La clase executors
terminada en S, permite a través de un método estático, digamos, retornar la referencia de un executor service para la creación del thread pool. Es decir, que yo voy a usar primero el executors para crear el executor service. Me disculpo aquí, por favor. Para crear el executor service, ¿ok? Voy a usar la clase executor, y una vez que tenga el executor service, evidentemente a través del método execute, digamos que tiene la interfaz executor, pues entonces nosotros vamos a tener la posibilidad de llamar al método ejecutar, y con eso se invocaría el método run. Entonces, muchachos, ¿qué les estoy diciendo con esto? Lo que les estoy diciendo con esto es que el llamado al método start no lo vamos a hacer ni a palos por esta vía, ¿ok? Esta es la vía clásica. La vía actual, obviamente, que es la que vamos a diseñar nosotros, sería llamando al método execute, y ese sería el que ejecuta a través del pool de conexiones que se estaría gestionando automáticamente a través del sistema operativo con el cual estemos trabajando. Entonces, digamos de forma que estaríamos implementando clases de alto nivel de lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos queda todo esto? ¿Ok? Por ejemplo, yo puedo tener una clase hilo, ella extiende de JPanel, pero implementa Runable. Como implementa Runable, tiene el método run, y para crear, digamos, el pool de conexiones, ojo, por favor, atento a esta línea de código, dice executor service, nos va a permitir crear el thread pool, y ese señor va a ser igual a ¿quién? Uso la clase executors terminado en S, y llamo a un método que en este caso estoy invocando el new cached thread pool, es decir, es un thread pool con un buffer, digamos, disponible de hilos que puede crear, digamos, el lenguaje durante su ejecución, y va a ser controlado por el sistema operativo. Es decir, que este cached thread pool nos permite crear la máxima cantidad de hilos que el sistema nos permita, ¿ok? En ese sentido, hay que tener cuidado con las otras tres instrucciones propuestas, ¿ok? Fíjense que utilizo el thread pool, que es esta referencia, para llamar ahora al método execute, y le paso new hilo de hilo 1, hilo 2 e hilo 3. Es decir, que en este ejercicio estarían 3 hilos en ejecución. Cuidado con la última, que generalmente tiende a generar malas interpretaciones, ¿ok? Cuando yo tengo un hilo, en este caso el pool de conexiones, que es el thread pool, invocando al método shutdown, lo que le estamos diciendo es no se van a aceptar más tareas en el thread pool, es decir, yo no puedo aceptar más hilos adicionales, ¿ok? No quiere decir que los hilos han culminado su operación. Estos hilos seguirán ejecutándose hasta culminar la actividad que evidentemente ellos tengan planificada dentro de lo que su método run están estableciendo, ¿ok? Entonces, obviamente para eso tendríamos algunos otros métodos para saber si logré culminar el método run. Pues evidentemente tendremos la posibilidad de utilizar algunos métodos de la clase thread, evidentemente que nos sirven para establecer las configuraciones de todos los estados con los cuales vamos a trabajar, ¿ok? Fíjense que en el ejercicio nosotros podemos tener un panel contador, él extiende de JPanel e implementa Runable, ¿ok? Tiene un montón de componentes de interfaz gráfica de usuario, ¿ok? Fíjense que tengo un string, tengo un text file, tengo una variable de inicialización, otro text file, las variables en pausa y detenido, dos botoncitos para controlar los estados y un text file para mostrar el resultado. Lo interesante de todo esto es que viene acompañado de la referencia de un thread pool, muchachos. Quiere decir que este panel, atención con esto, al recibir la referencia o la dirección de memoria del thread pool, lo que estamos diciendo es que alguien, para crear este panel contador, debió de manera previa haber creado el pool de conexiones, de tal manera que cuando este panel se vaya a crear, alguien le inyecte de cierta forma cuál es la referencia o la dirección de memoria de este pool de conexiones, ¿ok? Entonces significa que cuando nosotros estemos en un esquema concurrente, por ejemplo,
puedo tener varios paneles como este de forma simultánea, dependiendo de lo que yo quiera aplicar dentro de la interfaz, pero para todos ellos el pool de conexiones es uno solo, porque me va a permitir crear un hilo para cada uno de los paneles que se estén generando. Entonces, en ese sentido, es esta estructura, digamos, la que nos va a permitir de forma explícita establecer esa configuración, y este último campo, que es el que contiene el executor service, que se inyectaría al objeto de panel contador, el que nos permitiría a nosotros entender cómo podemos trabajar, digamos, desde cierta forma, la posibilidad de tener un esquema concurrente. Ojo, el hecho de que yo tenga un método run no significa que nosotros estamos en un esquema de concurrencia, ¿ok? Evidentemente, el trabajar con un solo hilo y un solo método run significa, de cierta forma, que nosotros sabemos trabajar con la clase hilo, pero tendríamos un solo hilo dentro de la estructura. Para que exista concurrencia, evidentemente debo tener dos o más hilos operando de manera simultánea. Todos ellos van a tener la posibilidad de iniciar, pausar y reanudar y detener efectivamente en función de lo que establezca el enunciado, ¿ok? Por último, muchachos, faltaría por analizar qué pasa en aquellas situaciones críticas en donde podemos tener recursos compartidos. Por ejemplo, yo puedo tener un método para establecer como mecanismo de control la posibilidad de ejecutar inserciones y eliminaciones sobre una estructura de datos. Y en ese sentido, si hay más de un hilo trabajando sobre la misma estructura de datos que consideramos única, pues entonces necesitamos algo que como método de acceso permita sincronizarlo. Eso significa que él genere un cierto tipo de bloqueo sobre ese recurso e impida que otros hilos actúen y evidentemente intenten realizar operaciones si hay alguien que lo está utilizando. Señores, eso es como ir al baño y ponerle el pasadorcito, ¿ok? Ese bloqueo, pues, impide que ese recurso sea utilizado. Hay otros métodos, evidentemente, que podemos utilizar de la clase Object, como son el método Wait, Notify y Notify All, que sirven también para generar ese bloqueo o esa sincronización, pero este Wait sería por contexto, es decir, vamos a suponer que yo quiero sacar dinero de una cuenta, pero si la cuenta no tiene saldo suficiente, pues entonces nosotros tenemos que esperar a que llegue la quincena o que exista algún depósito en la cuenta. Entonces ese contexto generará un wait, es decir, un estado de espera hasta que cambie la situación del contexto y nosotros podamos continuar con el resto de las operaciones que se tienen que ejecutar como parte de un desarrollo concurrente. Y por último, es posible también, muchachos, generar un bloque sincronizado con la palabra synchronized, un par de paréntesis, ¿ok? Y dentro del paréntesis incluir cuál es el objeto que nosotros queremos sincronizar. Y aquí adentro ejecutar las operaciones evidentemente que tengamos que realizar con ese proceso sincronizado, ¿ok? Entonces, obviamente que la idea es que a partir de este momento nosotros empecemos a ir puntualmente analizando todos los aspectos desde el punto de vista de su implementación en un ejercicio práctico para que podamos interpretar cada uno de estos temas y de estos conceptos nuevos, evidentemente en una aplicación sencilla que nosotros debemos ir analizando, ¿ok? Vamos a dejarlo hasta aquí por ahora, pasaremos luego a la parte práctica.